diferente para nosotros, algo nuevo para nosotros. Y también tiene que ver con su presencia, porque la presencia de Dios es indispensable para la vida de la iglesia y para la vida del creyente. Cuando la presencia no está, cuando hay ausencia de la presencia, comenzamos a desfallecer, comenzamos a flaquear, comenzamos a debilitarnos. Podemos estar delante de su presencia enriquecidos, pero al salir de su presencia y no permanecer en Él, podemos quedarnos empobrecidos. Por eso es tan importante siempre buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Esa presencia que nos da paz, que nos da descanso, que disipa tinieblas, que disipa fuerzas extrañas. Esa presencia que nos hace ver su gloria, su poder, los milagros a favor de nuestra vida. Es indispensable la presencia de Dios. Amén. Por eso lo que más se requiere es la búsqueda de su presencia. Y Dios va a ocasionar situaciones en su vida, Dios va a propiciar situaciones en su vida para que usted entienda que usted tiene que insistir cada vez más en buscar el amparo de la presencia de Dios. En el lugar santo, en el lugar santísimo, donde Dios quiere hablarle, donde Dios quiere limpiarle, donde Dios quiere darle consejo. Ahí en el lugar de su presencia, usted va a poder restaurar su vida y va a poder continuar delante del Señor. Y abra su Biblia allí en Salmos 89. Perdón por la garganta, hoy está un poco tipo lija, pero Salmo 89. Vamos a hablar de un hombre que era un ferviente adorador, un hombre que buscaba a Dios en lo íntimo, en lo secreto, en su presencia, sin mirar las circunstancias que le rodeaban o poner su mirada en las injusticias de la vida, ¿verdad? Sino que él solamente se desconectaba del espíritu del mundo y buscaba conectarse con la presencia de Dios. Y Salmo 89, versículo 20, dice que Dios halló a ese hombre. Mi hermano, mi hermana, si vos estás buscando a tu Padre que está en lo secreto, a tu Papá Dios, lo estás buscando en lo secreto, estás buscando tu intimidad con Él, estás buscando su presencia, ese Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y dice aquí, versículo 20, vamos a estar leyendo, dice: hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Amén y amén. Hasta ahí vamos a estar compartiendo. Si bien todo el Salmo habla del pacto que Dios hace con David su siervo, vamos a tomar esta porción de la palabra de Dios, porque David era un hombre que verdaderamente dedicaba su tiempo en buscar, tener comunión con un Dios bueno, con un Dios santo,
con un Dios amoroso, con un Dios compasivo, con un Dios que podía defenderlo aún de las garras, como dice David, del oso y del león, cuando él estaba allí pastoreando esas ovejas de su padre. Pero David tenía una gran virtud, hermanos. David se desconectaba de cualquier cosa allí en esas praderas y comenzaba a través de su adoración. ¿Sí? Él tocaba el arpa, pero él a través del instrumento y a través de sus palabras, él comenzaba a adorar a Dios y a buscar a Dios en espíritu y en verdad, como nos lo enseña la Escritura en San Juan 4, que dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y David allí conectado con Dios, allí en esas praderas, vigilando, cuidando esas ovejas. David quizás podía estar con los pies en el pasto, pero por cuanto era un adorador que buscaba tener intimidad con el Padre, con Dios, su corazón era un corazón de rey. Era un hombre que en el momento señalado por Dios, en el momento preciso, luego de haber sido enseñado por Dios en la intimidad, luego de haber sido preparado por Dios, luego de haber sido capacitado por Dios, Dios propició una situación en determinado momento para que ese hombre de Dios que estaba en el anonimato, pero que buscaba a Dios, pudiera sacar a luz y pudiera ser de gran bendición, no solo para él, sino para todo un pueblo como el pueblo de Israel. David no miraba la situación que le rodeaba. David buscaba al Dios que podía cambiar las situaciones. ¿Tú quieres conectarte con Dios? Comienza a desconectarte del espíritu de anticristo que hay en este mundo. Comienza a desconectarte del espíritu de la envidia, del materialismo, del egoísmo, del egocentrismo. ¿Sí? Porque el mundo vive trabajando y preocupándose y ocupando el tiempo en obtener cosas pasajeras, cosas temporales y cosas perecederas, que el día que nos vayamos van a quedar en esta tierra. Y si tú quieres conectarte con Dios, debes desconectarte del espíritu del mundo y conectarte con el reino de los cielos. Tú tienes que aprovechar bien el tiempo y dejar de ocupar tus pensamientos en cosas que no aprovechan. Y tienes que aprovechar el tiempo buscando la presencia de Dios a través de la adoración. En el lugar santo, en el lugar santísimo, en el lugar de su presencia. Cuando hay un hombre o una mujer que está buscando a Dios de veras, Dios, mirando la tierra, lo encuentra, lo halla. Por eso aquí dice: hallé a David, mi siervo. Hallé a uno que se dedicó a buscar de mí. Hallé a uno que puso su fe, su esperanza y su confianza en mí. Tú y yo hemos buscado a Dios de veras. Por eso Dios te ha encontrado, te ha hallado, te ha levantado, te ha limpiado, te ha purificado, te ha restaurado, te ha sanado, porque esa es la voluntad del Padre. En la casa del Padre hay bendición. Y tú quizás ahora, estás como David, quizás estás oliendo oveja, quizás estás con los pies en el pasto, pero no te preocupes, porque en el momento de Dios y en el tiempo de Dios, tú estarás ahora quizás en el pasto, pero vas a habitar en el palacio del Rey. Aleluya. Vas a reinar juntamente con Él. La situación va a cambiar, porque todo habla de la condición de un corazón
que es un ferviente adorador. Adoro a Dios, busco a Dios, no me importa más nada que Dios. Dios es lo primero en mi vida. Y cuando Dios encuentra a David, le hace ese pacto. Y esa misericordia firme de Dios dada a David son las mismas misericordias firmes de Dios dadas a ti. Son las mismas misericordias de Dios que fueron dadas a mí. Nada va a mudar su palabra. En Dios no hay variación, dice la Escritura, no hay sombra. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y esa misericordia y ese pacto de Dios con David es el mismo pacto que Dios tiene con nuestras vidas. Amén y amén. Y dice, hallé a David mi siervo, y cuando lo hallé, ¿qué hice? Lo ungí. La unción de Dios, aunque tú no la sientas, la unción de Dios está sobre tu vida. David fue ungido. Usted sabe que usted ya sabe la historia. El profeta Samuel viene a buscar, Dios le dijo, búscame un hijo de Isaí que lo vamos a ungir por rey de Israel. Y cuando va a la casa de Isaí, pasan todos los hermanos de David, y David había quedado olvidado allá en el campo. Hasta el padre se había olvidado que David también era hijo. Pero David no se llenó de rencor ni de resentimiento porque no lo invitaron a la fiesta. Él tenía un corazón humilde, corazón que es tan especial el corazón de David, que usted sabe que Dios no se sorprende por muchas cosas. ¿Cuántos sabe que usted a Dios no lo puede sorprender con muchas cosas? ¿Usted cree que puede sorprender a Dios? ¿Usted cree que lo puede sorprender con algo? Hay una cosa que usted puede sorprender a Dios. Y David la descubrió en el Salmo 51 y dijo, al corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando hay un hombre y una mujer que reconoce su dependencia de Dios, su necesidad de Dios, que se arrepiente, ¿sí?, que cambia de actitud, que busca a Dios lo sorprende. Usted puede sorprender a Dios siempre que usted tenga un corazón contristo y humillado delante de su presencia. Corazón contristo y humillado es totalmente distinto al corazón altivo y orgulloso y soberbio, que cree que no necesita nada de Dios ni de nadie. Ese corazón Dios lo resiste. Pero el corazón contristo y humillado, que reconoce que necesita de Dios, a Dios lo sorprende. Y Dios lo toma en sus manos. Y Dios hace todas las cosas nuevas para esa persona. Y David, que era un ferviente adorador, un hombre honesto, un hombre humilde, dice que cuando viene delante de Samuel, Dios le dice a Samuel, Él es. Y era rubio, de hermoso parecer, y decían, este va a ser el rey. Este delicadito. Sin embargo, había un potencial por dentro en David, que dice que tenía hasta el mismo corazón de Dios. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tú y yo tenemos que trabajar para ser hombres y mujeres conforme a ese corazón. Que metió las 4, a veces se volvió un animalito, y a veces, pobre, sí, lo hizo, es cierto. A veces nosotros también nos volvemos un animalito, metemos las 4, la embarramos mal. Pero tenemos la condición del corazón contristo y humillado, que Dios no va a despreciar. Amén. Apelamos a papá como hijos. Papá, perdóname. Papá, restáurame. Papá, enséñame. Y dice que Dios encontró a David su siervo como nos encontró a nosotros, y lo que hizo fue ungirlo. Lo ungió con la santa unción, dice aquí. Lo ungió con el Espíritu Santo.
Todo aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, Dios le ha dado la promesa de recibir el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo pueda testificar a nuestro espíritu que somos verdaderamente hijos de Dios, herederos con Cristo. Y el Espíritu Santo está ahí sobre nuestras vidas. Y es el que nos capacita, es el que nos consuela, es el que nos ayuda, es el que nos alienta. Mantener la unción sobre nuestras vidas equivale a que los enemigos, cuando ven la unción, tengan que huir. Mantener la unción sobre tu vida es lo mismo que estar mantenido lejos de opresión. Porque la unción que permanece sobre nosotros nos mantiene lejos de la opresión. El enemigo no es tonto, el enemigo no se va a meter con hombres y mujeres que apelan a la presencia de Dios y buscan la unción de Dios. Amén. La unción no es barata, la unción es cara. Se paga precio por la unción. David fue ungido y luego comenzó un tiempo en el cual Dios, todo lo que lo preparó en privado, lo llevó a que lo brindara en público. Y luego esa unción poderosa que marcaba la diferencia en David, que le daba la victoria, que lo sacaba adelante, dice que esa unción comenzó a provocar en los demás ¿qué? Envidia, celos, contiendas. Y comenzaron a perseguirlo. Y comenzaron a perseguirlo. El rey Saúl se enojó tanto y dijo: ¿cómo este pueblo dice que David, que yo maté a 1000 y David mató a 10.000? Y el rey Saúl comenzó a enojarse en gran manera y dijo: atribuyen a 10.000 a David. Y hizo unas estrategias ahí para mandar a David a la guerra, a ver si los filisteos lo mataban. Y David volvía. Una vez dijo: quiero tantos prepucios de los filisteos. Le dijo a David: anda con los soldados a la batalla, a ver si me puedes traer los prepucios de los filisteos. Y dice que David volvió con todo lo que le pidió. Claro, él decía: ahora con lo que le pedía a David, ahora los filisteos lo van a agarrar, lo van a hacer bolsa. Todo lo que David se proponía hacer, por cuanto él era un ferviente adorador y conocía a Dios, Dios estaba con él, y en todo lo que él hacía era prosperado. Era prosperado. Por eso dice aquí: lo ungí. Cuando Dios te ha ungido, no hay nada ni nadie que pueda detenerte o que pueda frenar el propósito que Dios tiene con tu vida, ni con mi vida. Amén. Y luego sigue diciendo: mi mano estará siempre con ¿quién? Con él. Mi mano estará siempre con él. La mano de Dios, la mano de Dios que te favorece estará siempre contigo. ¿Tú lo crees? Amén. La mano de Dios que te sostiene, que te provee, que te sana, que te liberta, estaba con David. Pero también es la misma mano que nos favorece a nosotros. Es la misma mano que está con tu vida. Ese es el Dios que te ama. Ese es el Dios que te amó tanto, que decidió morir por ti, que vivir sin ti. Por eso envió a Jesús a vivir, morir y resucitar por tu vida, para que tú puedas conectarte nuevamente con el Dios de los cielos a través del único camino que es Jesucristo. Si la mano de Dios estaba con David y está contigo, no hay nada que tú debas temer. Amén. Mi mano, dice Dios, no la mano de los hombres, porque los hombres fallan. Mi mano, dice Dios, estará siempre contigo. Siempre contigo. Mi brazo también, dice Dios, ¿qué más?
lo fortalecerá. El brazo de Dios te fortalece. Por eso yo vivo celebrando victoria en victoria. Ahora descubrió mi secreto. El brazo de Dios me fortalece. Esos brazos fuertes, robustos de un Padre amoroso te fortalecerá. En tus momentos de soledad, en tus momentos tristes y amargos, cuando te causan amargura, el brazo de Dios estará allí para fortalecer tu vida con su presencia. No lo sorprenderá ¿quién? El enemigo. Promesa de Dios sobre David y sobre nuestras vidas. No me sorprenderá el enemigo. No me sorprenderá el enemigo. Por cuanto yo amo a Dios, busco su presencia, estoy comprometida con Dios, el enemigo no me va a sorprender. Es más, David sorprendía a sus enemigos. Cuando Saúl salió al desierto a buscarlo desesperado para matarlo, dice que había momentos en que todos hacían un campamento y Saúl se escondía en una cueva allí a dormir, o a veces queda mal en la cámara, pero hubo un momento en que se escondió a hacer sus necesidades. ¿Y quién andaba ahí en la cueva? David. Cada vez que Saúl salió a sorprenderlo, David lo encontraba antes. Dios le daba la vida de Saúl ahí a David, diciendo: David, si querés, lo podés matar. Él te está persiguiendo a vos, pero mira, te lo entrego en bandeja de oro. Y David agarraba y decía: no, Señor, un día tú lo ungiste como rey. Le voy a sacar un pedazo del manto. Y después de lejos le voy a decir: Saúl, mira, mira un pedazo de tu manto. No quiero problema contigo. Si hubiera querido matarte, lo hubiera hecho. Y Abner y todos los generales se ponían: ¿cómo entró este? ¿Cómo entró este? Porque aquel que está en la presencia de Dios, ningún enemigo va a estar más cerca de ti que Dios no esté más cerca para defenderte. Y luego después una espada, creo que también, ¿no? Y así David, Dios le ponía al enemigo ahí delante: sé lo que quieras. Y también Dios estaba probando el corazón de David, pero como David era un hombre temeroso y sabía que en algún momento Dios había levantado a Saúl como autoridad sobre él, dice: no, lo dejo en tus manos, Dios. Y en 2 ocasiones, o 3 ahí, David le perdona la vida a Saúl. Perdona a tus enemigos. Perdona a tus enemigos. ¿Quieren sorprenderte? ¿No se dan cuenta que los sorprendidos van a ser ellos cuando Dios te bendiga delante de ellos? Cuando Dios te levante delante de ellos, cuando Dios te prospere delante de ellos. No vale la pena perder el tiempo peleando con la gente que más nos quiere. Y sigue diciendo aquí: ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Es promesa de Dios. Ningún hijo del enemigo va a poder quitarle la vida a los hijos de Dios. Amén. Nada ni nadie podrá venir armado hasta los dientes, pero si Dios está en el asunto, hermano, nada ni nadie va a quebrantarte. Lo único que tú tienes que quebrantar es tu corazón delante de Dios, porque de lo demás Dios se encarga solo. No, pero te voy a agarrar y te voy a matar y vas a ver que te voy a matar. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante en juicio contra mi vida. Es promesa de Jehová de los ejércitos. Amén. Y dice aquí:
Que por el contrario dice, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán por un ratito con él. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Siempre. 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 Dios estuvo, está y estará en aquellos que le buscan verdaderamente. En aquellos que le adoran, en aquellos que rinden su vida delante de él. La verdad de Dios y la misericordia de Dios sobre tu vida y mi vida, que siempre está dispuesto a perdonarte, a levantarte, a restaurarte, a sanarte, a bendecirte. Esa misericordia que a veces no merecemos, pero que Dios se le ocurre otorgarla. Estaban con David y están ahora a disposición de aquellos que aman y buscan a Dios de veras. Mi misericordia y mi verdad estarán con él. Y en mi nombre, dice Dios, será exaltado ¿qué? Su poder. Su poder. David era alguien que sabía reconocer que cada batalla, que cada guerra, que cada situación que él vivía, él era librado, no por su habilidad ni por su destreza, sino que era por el mismísimo poder del Dios de los cielos. El poder de Dios se manifestaba en la vida de David. El poder de Dios se manifiesta en la vida de la iglesia. El poder de Dios se manifiesta sobre tu vida y sobre mi vida. En aquellos que verdaderamente le aman y le temen y buscan tener intimidad, comunión con la presencia del Dios de los cielos. ¿Tú quieres que Dios se manifieste? ¿Tú quieres que Dios te dé victoria? ¿Tú quieres que ver la gloria de Dios? ¿Tú quieres ver milagros de Dios extraordinarios? Busca a Dios de veras. Busca a Dios de veras. Es tiempo de agarrarse de Cristo bien fuerte y no soltarlo. Es tiempo de caminar por la senda antigua, por la senda angosta. Es tiempo de caminar por Cristo, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Es tiempo de permitir que el poder de Dios se manifieste sobre nosotros. Y cuando el Señor se manifiesta, dale la gloria siempre a Él. David sabía que sus victorias eran las victorias de Jehová Dios. De Jehová Dios. Y era un hombre que buscaba tener tanta intimidad con Dios, que podemos leer esos salmos maravillosos que han enriquecido la vida de todo creyente, de esas vivencias de David con Dios. Y varias veces David sabía que lo importante en la vida de todo hombre y toda mujer es buscar y tener intimidad con Dios. Hay personas que creen que porque están dentro de las paredes de la iglesia conocen a Dios y están teniendo intimidad con Él. Y verdaderamente, hermano, están recontra lejos. Están con la mente en otro lado, están negociando, están... Jesús cuando fue al templo, usted sabe que antes de ser entregado, Él dice que fue al templo. Y cuando fue a entrar al templo, sabe que en el templo estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Para que usted lo entienda más o menos, vamos a suponer que este es el lugar santísimo. Acá el púlpito sería el lugar santísimo, donde estaba en el tabernáculo de la reunión estaba el arca del pacto que transportaba la presencia de Dios. Pero en el templo, el lugar santísimo, detrás del velo, había una cortina, aquí un velo. Solo el lugar santísimo podría ingresar los sacerdotes. Después del velo estaba el lugar santo, donde ahí iba el pueblo. Y después estaban los atrios,
Vamos a poner que el lugar santo es de acá, la columna un poquito más allá. Y después más allá, para la calle, para la vereda, estaban los atrios. ¿Cómo se debe entrar por los atrios de nuestro Dios? Dice el Salmo. Con acción de gracia, y por sus atrios con alabanza. Los atrios te tiene que entrar con gratitud del corazón y con alabanza en sus labios. Pero cuando Jesús va al templo, ve que los atrios estaba lleno de cambistas, estaba lleno de vendedores de paloma, de bueyes, de carneros. Y dice que Jesús agarra un látigo y comienza a latigar a esas personas. Habían las mesas, tira las mesas de los cambistas, abre la jaula de las palomas y dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las generaciones, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Enojadísimo. Esas personas que estaban en el atrio podrían haberse justificado y haber dicho: pero Señor, la gente viene de lejos y las palomas que vendemos es para los sacrificios adentro del templo. Los bueyes y los corderos es para el templo, Señor. Pero el Señor se enojó grandemente porque ellos, creyendo que estaban en el mismo terreno, creían que estaban cerca de Dios y que estaban sirviendo a Dios. Y en realidad su corazón estaba a miles de kilómetros de Dios, y estaban negociando y estaban vendiendo, y el Señor se disgustó. Que tú estés dentro del recinto físico no quiere decir que tú estés en el lugar santísimo buscando su rostro y su presencia. Porque quizás estás en los atrios, pero estás pensando en tu negocio, estás pensando en tu problema, estás paspando mosca, como le digo a veces. Estás haciendo cualquier cosa. Y usted dice: no, pero yo religiosamente estoy en la iglesia los domingos. Pero ¿con qué disposición del corazón estás? ¿Estás como los cambistas? ¿O estás con aquellos que estaban buscando la presencia delante de Dios, en la intimidad con Dios? Hay dos clases de creyentes: el creyente que verdaderamente viene a enfocarse solo en Jesús y en buscar su presencia, y el creyente que a veces cree que las cosas de Dios son para negociarlas, o que puede estar igual sentado y puede estar haciendo cualquier cosa. Si el Señor limpió el templo, que era un lugar físico, ¿qué no hará con tu vida? Es un templo espiritual. Tú tienes que despojarte de lo que sea y venir al lugar santo y al lugar santísimo con acción de gracias, con alabanza, porque Dios no está preguntándote: ¿y cuánto diezmo trajiste hoy? ¿Cuánta ofrenda trajiste? Dios te bendice para que tú bendigas la obra, pero Dios eso no es indistinta, no lo vas a sorprender. Dios quiere ver la disposición de tu corazón. Dios quiere ver que tú apartas tiempo para buscar su rostro, tiempo para leer su palabra, tiempo para adorarle, tiempo para congregarte, que tú buscas tener momentos de intimidad y de comunión con Él, que tú no eres un adúltero espiritual, que tu corazón no se negocia delante de Dios con este mundo, que el tiempo de Dios es de Dios. Por eso David sabía eso. Había momentos de ir a la guerra y Dios iba con él, y había momentos de estar en el templo y Dios estaba con él, y había tiempo de danzar y gozarse en su presencia y Dios estaba con él. Cuando David danzó en paños menores allí, cuando traían el arca de la presencia, él se despojó de sus ropas y dice que danzó en danza en paños menores. No se pongan paños menores acá, por favor. Pero él no estaba preocupado en lo que pensaban, en lo que decían, en lo que chismeaban o murmuraban. Él dijo delante de Dios: es que
yo dancé y me gocé delante de su presencia. Que me importa lo que piensa Mical, que me importa lo que dicen los demás. Es delante de Dios que yo danzo. Es a Dios a quien tenés que agradarle. Es a Dios con quien tú tenés que tener intimidad y salir aprobado. Es a Dios a quien tú tenés que contentarle el corazón. Que Él pueda decir: esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Verdaderamente me está buscando. Por eso David, un adorador tremendo, un hombre que buscaba la presencia de Dios. Y no importaba ni lo que decía la mujer llena de dolor y amargura allá en el palacio. Él escribía salmos que nos hablaba a nosotros, nos habla a nosotros de cómo entrar en esa presencia. Salmo 51, versículo 6. En algún momento metió las 4, se volvió un animalito, pero sabía que el corazón humillado y contristo Dios no lo desprecia. Y en el 51, 6 buscaba ser restaurado y decía: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David sabía que Dios escucha y está atento al clamor de aquellos que lo buscan en la intimidad, en el lugar privado, en el lugar de comunión, allí donde quizás nadie te ve. Jesús dijo: tú cuando entres a orar, cierra la puerta de tu cuarto, de tu aposento, derrama tu corazón delante de tu Padre, y tu Padre que ve en lo privado te recompensará, ¿qué? En público. Tu Padre que ve en lo privado esa intimidad es el que te va a revelar secretos, te va a hacer comprender, te va a hacer entender cosas que tú quizás no entiendes en tu vida, pero solamente si tú le buscas en intimidad, en privado. Hay otro hombre que también fue un tremendo adorador, Asaf. Y mire lo que decía Asaf, y ya termino. Creo que es el Salmo 73. Versículo 17. Un hombre que a veces se desanimó viendo las injusticias de la vida y creía que los que no temen a Dios son prosperados, son bendecidos, pero cuando él buscó a Dios en la intimidad, Dios le reveló la verdad de cuál era el fin de aquellos que no temen a Dios. Y versículo 17, Asaf dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Versículo 22 dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Asaf era otro hombre honesto, humilde, tremendo adorador, que al mirar las injusticias de la vida se desanimó, se desalentó. Pero cuando entró en los atrios, cuando entró en el templo, cuando entró en la presencia de Dios, comenzaron a abrirse sus ojos espirituales y comenzó en la presencia de Dios a ver las cosas como Dios las ve. Y ahí Dios lo consuela, y ahí Dios le hace entender, le da sabiduría. Y él declara: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí.
Hay cosas que solo tú las vas a comprender en la intimidad de la presencia de Dios contigo. Tienes que tener cada vez más esa conexión con Dios, esa intimidad con Dios. Son tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Muchos buscan lo que Dios puede hacer por ellos, pero no buscan a Dios por lo que Él es. Tú debes buscar a Dios por lo que Él es. Tú debes amar a Dios por Él mismo. Tú debes estar conectado emocionalmente con Dios, para que cuando tú busques a Dios de veras, todo lo demás te va a ser añadido. Todo lo demás te va a ser añadido. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.